Muy bien. Eh, Antes que nada, agradecer a Dios por este tiempo que Él nos regala para que podamos compartir juntos este, este momento. Y lo bueno que nosotros podemos ver de que Dios está obrando en nuestra vida y en este grupo y nos hace ver la realidad y las necesidades que hay en el interior. Y por eso me da ese ánimo, ¿verdad?, de seguir adelante. Estuve viendo qué tema compartir y justamente encontré lo que es la misión y el misionero. Eso es importante, ¿verdad? Estar eh, empapado, ¿verdad?, en lo que nos corresponde a nosotros, la iniciativa que Dios ha puesto en nuestros corazones, ¿verdad?, para que podamos conformar este grupo. Y estuve viendo, ¿verdad?, lo que es la palabra misión y misionero, buscando en el diccionario español, y dice de la misión: acción de enviar, poder que se da a una persona para algún cometido. Acción de enviar, esa es la misión. Poder que se da a una persona para algún cometido. O en este caso, sería mensajero. Y el misionero, dice el diccionario, relativo a una persona enviada de una parte a otros lugares para llevar un mensaje específico. Un mensaje específico. Entonces, hablando de la misión, nosotros podemos ver lo que hace el trabajo. Y me hace pensar a los misioneros, ¿verdad?, que están en países donde se prohíbe el mensaje del evangelio. Y es terrible cómo, ¿verdad?, ellos sufren, hasta son asesinados. Y con todo eso, sigue la obra. El enemigo trata de truncar la obra de Dios, pero no puede. A medida que van matando a los mensajeros, se va reproduciendo más y más. Entonces, nosotros podemos ver en la vida de varios misioneros, ¿verdad?, en nuestro tiempo como también en la antigüedad, cómo recorrieron, pero lugares lejísimos. Y pensando en esto, podemos analizar quién fue el misionero que tuvo el más largo viaje. El más largo viaje. Estuve compartiendo este tema también en la iglesia y pregunté, ¿verdad? Y muchos dicen, ¿verdad?, el apóstol Pablo. Y sí, el apóstol Pablo ha recorrido, pero larga distancia. Creo que fue el misionero entre los apóstoles que más recorrió. Pero analizando bien, ¿quién fue el misionero que más distancia recorrió? Y podemos ver en la persona de Jesucristo. ¿De dónde vino? Ahí de la presencia de Dios en el cielo. De ahí llegó hasta este planeta. Yo no sé cómo podemos medir esa distancia. El ser humano ha llegado hasta la luna. Y creo que se tiene la distancia de la luna a la Tierra, de la Tierra a la luna. Pero nadie pudo medir lo que es la distancia de aquí de la tierra hasta el tercer cielo, hasta la presencia de Dios. El apóstol Pablo ha viajado, fue traspuesto, dice, no sé si fue en el cuerpo o en el espíritu, dice. Él fue llevado hasta ese lugar.
ni tampoco puede decir la distancia. El apóstol Juan también fue traspuesto, pero él dice que fue en el Espíritu. Entonces, larguísimo es. Nuestra mente no puede definir la distancia que hizo Jesús del cielo a la tierra. Entonces, yo me imagino cómo Dios ha planificado ahí en el cielo, con el Hijo y con el Espíritu Santo, viendo la necesidad de la humanidad. Y planificaron de cómo sería y de qué haría. Y ahí surge la misión. Y como decía, la misión es acción de enviar. Eso fue lo que Dios el Padre hizo con el Hijo, de enviar a este planeta. Y dice, poder que se da a una persona para algún cometido. Y sabemos para qué misión vino el Señor Jesucristo. Vino para buscar y salvar a los que se habían perdido. Y toda la humanidad estábamos perdidos. Y el poder que Dios le da. Y después del misionero estuvimos viendo, y se relativa a una persona enviada de una parte a otro lugar. Eso fue lo que hizo Dios también con su Hijo. Del lugar del tercer cielo, enviar a este mundo con el mensaje específico. Entonces, la misión nació en el corazón de Dios. La misión nació en el corazón de Dios. Y veamos ahí en San Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6, versículo 57. Dice San Juan 6:57, la palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y este es el pan que descendió del cielo, no como nuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y un poquito más adelante ahí en San Juan, capítulo 7, versículo 28 y 29, dice Jesús, entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Dice, el que me envió es verdadero. Entonces ahí vemos que él fue enviado, que él fue el primer misionero, ¿verdad?, que vino para traer esa misión a la humanidad. Y dice el versículo 29, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Él, el Dios Padre, le envió, él le conoce, Dios Padre. Y él vino a traernos ese mensaje de salvación a la humanidad. Y nos dio la oportunidad de conocer al Dios Padre a través de Jesucristo. Entonces, vemos aquí que la misión nació en el corazón de Dios Padre, que viendo la condición perdida de la humanidad, consecuencia del pecado, dice, preparó un plan, pero ese plan maravilloso para salvar a la humanidad. ¿Y cómo? Enviando a su único Hijo, Jesucristo, al mundo a traer la buena nueva de salvación a través de la muerte vicaria por los pecados de la humanidad. Y dice la muerte redentora y la resurrección de su Hijo sin pecado. Y eso es lo bueno, ¿verdad? De que Dios haya enviado a su único Hijo sin pecado y ha traído la buena noticia de salvación a la humanidad. Esa es la misión que nosotros tenemos
Dios quiere que llevemos el mensaje a las almas perdidas. Y realmente el Señor Jesucristo fue nuestro ejemplo, el que fue el primer misionero. Y vayamos ahí en San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 9 al 14. Dice, hablando de Jesucristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. ¿Y qué hicieron los suyos? Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Esta es la noticia maravillosa para nosotros, que nosotros cada uno hemos reconocido nuestra condición y le hemos aceptado a Cristo como Salvador personal. Dice que nos dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y qué buena es el mensaje que ha traído el Señor Jesucristo para la humanidad. Dice, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto lo decía el apóstol Juan, que estaba in situ en ese momento en que Cristo Jesús estaba con ellos. Y él veía lo que realmente el Hijo de Dios hacía y qué misión traía. Ellos estuvieron con él durante 3 años, aprendiendo de él, ¿verdad? Esa misión que le ha dado su Padre. Dice después Jesucristo, ¿a quién envió? Él fue enviado por el Padre. Ahora Jesucristo, ¿a quién envió? Vayamos ahí en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Lucas 9, versículo 1, 2 y 6. Dice, habiendo reunido el Señor Jesucristo a sus 12 discípulos, le dio, mira lo que hace el Señor Jesús, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 6. Y saliendo, dice, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y qué bueno, el Señor Jesús, así como cumplió la orden del Padre de venir al mundo con esa misión, él lo preparó también a su discípulo y le da también esa potestad de salir a llevar el mensaje de salvación a las almas perdidas, a las almas perdidas. Podemos irnos también ahí en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, 1 al 3. Bueno, en primer lugar, Dios le envió a su Hijo Jesucristo con esa misión al mundo. Ahora Jesús le envía a sus 12 discípulos con esa misma misión de llevar el mensaje de salvación a las almas perdidas. Pero acá vemos
ya se aumenta los enviados. Dice, ya son 70 personas. El versículo 1 del capítulo 10 de Lucas dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como cordero en medio del lobo. No es fácil la misión. En primer lugar, es grande el campo, mucha necesidad. ¿Cómo queremos abarcar todo, pero no podemos porque son pocos los obreros? Y aparte de eso dice, yo os envío como cordero en medio del lobo. Ante personas malvadas, porque la persona sin Cristo está dispuesto a realizar barbaridades. Y en ese campo, Él nos quiere enviar. Y son pocos los. Esa es la triste realidad. Pocos son los que se quieren involucrar a este trabajo. Entonces, vemos que Jesucristo comenzó, después preparó a 12 discípulos, después a 70 y lo enviaron. Ahora, ¿cuál fue el mandato? ¿Cuál fue el mandato de Jesús? Minuto antes de subir otra vez al Padre. Él le ha preparado todo. Pero fíjense, ¿verdad? Lo que Él habló. Poquito antes de ser elevado hasta la presencia de su Padre. Y eso vemos en Mateo 28. Mateo capítulo 28 y vamos a leer del versículo 16 hasta el 20. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Por qué 11? Porque ya Judas no estaba más. Ya él se suicidó. Dice, se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. 17. Y cuando le enviaron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Y mire la palabra que dice el Señor Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y después hay una orden. Hay una orden. Y muchos creen, ¿verdad?, que esa orden es para los pastores, para los diáconos, para los líderes. Esa orden es para todos los creyentes. Y dice, por tanto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué podemos sacar de este relato? De que así como Cristo nos envía a la misión, no es que nos vamos solos. Él dice, yo estoy con vosotros todos los días. Y aparte de eso dice, nos da poder. Nos da poder. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Cuando salimos a pregonar la verdad del evangelio,
Dios actúa en nosotros y nos vamos con poder porque transmitimos la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son las excusas que queremos dar para no salir a la misión encomendada por Dios? El mandato. ¿Cuáles son las excusas? Y estuve viendo alguna excusa de algunos siervos en la antigüedad mismo. Vayamos ahí en Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 12. El versículo 10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ya después de que Dios le ha dado un mandato que tenía que hacer de ir ante Faraón para liberar a su pueblo. Y Moisés dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él continúa diciendo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debe enviar. En una palabra, llego de persona inútil, no estoy preparado. Emondona otro. Esa es una de las excusas que no solamente de Moisés, sino de muchos de nosotros. Y ponemos esa excusa. Hay otro personaje también en Jeremías. Vayamos ahí en Jeremías. Jeremías capítulo 1. Versículo 4 al 9. Vino pues palabra de Jehová a mí, dice Jeremías, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. La misma cosa que Moisés. No sé hablar. Soy niño. Y esa es una de las excusas que ponía Jeremías. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos. No temas delante de ellos. ¿Por qué? Porque contigo estoy, dice Jehová, para librarte. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. No es que el Señor así nomás nos envía. Él está con nosotros. Él nos da la fortaleza, el poder y aún las palabras y la facilidad que nosotros tenemos ahora. La Biblia de Génesis y Apocalipsis tenemos a disposición. Tenemos la capacidad de memorizar los versículos para transmitir a las almas perdidas. Esas son las excusas. Hay otro también que tuvo problemas cuando Dios
le quiso enviar a una misión. Ahí en Jonás, capítulo 1, Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué hizo Jonás? Sí, Señor, voy. No. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué engañado estaba Jonás. ¿Cómo se va a esconder de la presencia de Dios? ¿Sí? Y él quiso eludir esa responsabilidad que Dios le dio. Y esa responsabilidad es para cada uno de nosotros. Y siempre queremos poner obstáculos. No porque hace demasiado calor, no porque hace demasiado frío, no porque la gente no me va a escuchar. Miles de excusas ponemos. Ahora, nosotros, ¿cómo respondemos al llamado de Dios a las misiones? ¿Cómo respondemos? La pregunta es para mí, para ti, para cada uno. ¿Cuál es nuestra respuesta al llamado de Dios? Me acuerdo cuando, creo que ya le comenté, estando en Isla Abogado, hacíamos evangelismo casa por casa. Y en uno de esos se convirtió uno de los peores borrachos ahí. Era el principal ahí, la gente del barrio le conocía todo. Ambrosio Coronel. Y él escuchó la palabra de Dios, le predicamos 2 horas. Y pasó día y día que él no tomaba decisión, porque estaba convencido. Hasta que no aguantó más. Y un jueves santo a las 9 de la noche entró en su baño, se arrodilló y ahí él aceptó recibir a Jesús como Salvador personal. A partir de ahí cambió totalmente. Y después ya salía con nosotros. Y yo le decía para evangelizar. Y yo le decía, bueno, atendé bien, porque lo que yo voy a estar haciendo, donde llego, estudia bien, porque después de la tercera, pues ya vas a hablar también. Y me dijo, no, ¿qué yo voy a decir? A Moisés, a la Jeremia. No, ¿qué yo voy a decir? Yo soy nuevo. Llego mi tati. Y yo le dije, va a ser muy fácil para ti. Acá la gente te conoce, cómo era tu vida pasada, cómo estaba perdido, pero ahora se da cuenta de que has cambiado totalmente. Y eso nomás le va a decir a ellos cómo fue y quién te cambió. Esa palabra no va a atrás. Y así, ¿verdad? Salió conmigo en tercero, comencé y después le entregué para que hablara. Y comenzó a contar cómo fue su vida y cómo Dios le cambió. Y ya no se callaba más. Entonces a veces ponemos obstáculos, pero cuando Dios realmente está con nosotros y nos da la fortaleza, Él comienza a obrar. Ahora, nosotros, ¿cómo respondemos al llamado de Dios a la misión? Vayamos ahí en Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice Isaías después de escuchar el llamamiento de Dios. Me encanta esta respuesta de Isaías. Y dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?
Y dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que tiene que ser nuestra respuesta cuando sentimos y escuchamos el llamado de Dios. Heme aquí, envíame a mí. Romano, vayamos en Romano capítulo 1. Versículos 16 y 17. Dice el poder del Evangelio. Romano 1, 16 y 17. Y dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y hay mucho ahora en nuestra iglesia que están avergonzados de salir a predicar. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no se avergüenza? Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué respuesta? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta al llamado? Me acuerdo en el 2017, teníamos que viajar a Pilar y lejos de Pilar. Y había problemas de inundaciones, personas necesitadas. Y preparamos víveres, ropa y equipo así para ir a predicar. Me sorprendió cuando un anciano de 97 años me dijo, yo quiero irme. Yo quiero irme. Había mucho que ponía obstáculos, pero este señor me dijo, yo quiero viajar, yo quiero ir. Ese fue mi papá, don Víctor Figueroa. 97 años tenía, viajó con nosotros a Pilar. Y nos fuimos un viernes al mediodía, llegamos allá a la noche, sábado, domingo, a la tarde recién regresamos. Y notable era cómo él estaba con nosotros, no le pasó nada. Inclusive motivado estaba y nos motivaba a nosotros. Para él no había excusa. Él decía, heme aquí, envíame a mí, envíame a mí. Vayamos allá en Romanos capítulo 10, ya culminando. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 17. Dice así la palabra de Dios. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y después hace la pregunta. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esta pregunta que hace en el versículo 14.
se me toca lo profundo de mi corazón y dice, ¿y cómo irán? Va, Eshiko, o en duda, y cuailan y podríamos predicar su pecuera. Qué triste. ¿Cómo oirán sin haber quien le predique? Hermano, eso es lo que falta en nuestro tiempo. Que haya más personas comprometidas en la misión de ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora, la pregunta para cada uno. ¿Tú qué has escuchado? Todo este compartimiento. ¿Cómo late tu corazón cuando escuchas este desafío? ¿Cómo late tu corazón? Segunda pregunta. ¿Qué sientes por las almas perdidas? ¿Qué estás sintiendo por las almas perdidas? ¿Cuál es tu reacción? Y la otra pregunta, ¿cuál es tu situación con Dios? ¿Cuál es tu situación con Dios? Porque depende de todo esto, de nuestra situación con Dios, de nuestra relación, de nuestra comunión con Dios, para el que el corazón late hacia las almas perdidas. Así es que cada uno sabemos cómo estamos. Si realmente nos conmueve escuchar esto, ¿y cuál es nuestra reacción? Heme aquí, envíame a mí. Y sí, no me avergüenzo del Evangelio. En otra parte dice, me expuesta, impuesta necesidad, dice el apóstol Pablo. Ay de mí si no predico. Ese sentir de Pablo tenemos que tener. Y dejemos de lado la excusa que pusieron tanto Moisés, Jeremías, Jonás, y como estoy compartiendo también de Ambrosio, pero él después dijo, heme aquí. Y que realmente esto podamos analizar y que podamos animarnos y seguir adelante esta misión que Dios ha encomendado para nosotros. Y eso lo estamos haciendo como proyección misionera. Dios está obrando en nuestros corazones. Y estamos diciendo, heme aquí, envíame a mí. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo que está en los cielos y con nosotros. Señor, desafiante es tu palabra para nosotros. Estamos, Señor, en los últimos tiempos. El tiempo de nuestro vivir en este planeta va llegando a su fin. Y hay muchas almas perdidas. Si esto ahora no lo hacemos, Dios, ya en el cielo no lo vamos a hacer. Porque allí ya no vamos a encontrar inconversos, Dios. Señor, toque nuestro corazón. Que haya una disposición, Señor. Y un sentir, Señor, por las obras misioneras. Dejamos en tu mano nuestra vida. Y te agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén.